¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo le va? Muy buenos Ahí días. la vimos salir Bueno, a Silvia acá estamos Lospenato, en nosotros, un disculpen ratito la la vamos a prolijosidad. tener, ¿verdad? Ahí está. Sí, acá está con nosotros, María Laura. Ya te está escuchando, le vamos a hacer la primera pregunta. Bien, perfecto. Porque entendemos que 14 horas comienza... O sea, lo que técnicamente ocurre es que a las 14 horas finaliza el cuarto intermedio. ¿Esto quiere decir que a las 14:01 comienza la sesión? Bueno, no lo sabemos. Entendemos que sí. Así que cuando ustedes dispongan, aquí estamos junto con la diputada nacional Silvia Lospenato para poder conversar con ella cuando quieran. Enseguidita vamos entonces con Silvia, estamos conversando sobre lo que va a pasar ahora. Silvia, espera, ya que está acá, está López Murphy. ¿Está con tiempo para llegar? Está todo un poquito demorado, a ver si lo podemos dejar tranquilo, que se vino un ratito antes de la sesión. Sí. Sí, no se empieza en el minuto votando, pero que no se me demore mucho porque necesitamos que estén todos acá a las 2 de la tarde. En principio no hay ninguna prórroga por ahora del horario, así que a las 2 de la tarde estaríamos empezando. Recién hablábamos con López Murphy que dijo, sin dudarlo, yo estoy a favor de las facultades delegadas porque el Congreso tiene que volver a funcionar muy bien para que no las tenga. ¿Vos qué pensás? Bueno, sí, definitivamente nosotros acompañamos las facultades delegadas. Por supuesto que no es el artículo y los artículos que había mandado el proyecto del Ejecutivo. Ellos pretendían una delegación que era prácticamente por 4 años, porque eran 2 años autoprorrogables por 2 más. Eso de ninguna manera era admisible, el Congreso está funcionando, pero sí entendemos que por 1 año, y este año en particular, donde la situación de la Argentina es crítica en materia económica, es importante que el presidente tenga estas herramientas que nos está pidiendo, sobre todo en materia de reorganización del Estado, ¿no? Donde ha mostrado una vocación de ordenar el funcionamiento del Estado, de racionalizarlo, de eficientizarlo, y creemos que está bien que tenga estas herramientas por 1 año. Y a fin de año puede el Congreso volverlas a prorrogar y será la oportunidad de evaluar cómo se utilizaron, si se utilizaron bien, si hubo excesos, no hubo excesos, y con esa decisión el Congreso podrá prorrogarle por 1 año más o no prorrogarlas. Es interesante esto, porque no se dice tanto, Ricardo, a ver si los puedo hablar con los dos a la vez, que es por 1 año. Es nada más que por 1 año. Y son limitadas. ¿Limitadas qué significa? Y bueno, han sido mucho menores de las que el presidente requirió, no solo en duración, sino en temas que abarca. Silvia, te pregunto, hay rispideces con los diputados de Córdoba y hay rispideces con los diputados de Santa Fe en el sentido de lo que ellos piden y de lo que quieren y no quieren votar. Supongo que estás al tanto. Sí, todavía en este momento entendemos que hay algunos bloques que están planteando cambios para acompañar la ley. Esperemos que eso se resuelva en los próximos minutos. Nosotros creemos que la ley como está es una ley necesaria, que hay que darle estas herramientas al gobierno, pero también creemos que es muy importante que el gobierno recupere el diálogo con los gobernadores, que se empiece a trabajar, como bien anunciaron, en un pacto fiscal, porque tenemos que ordenar la nación y también tenemos que ordenar las provincias, el gasto público hay que pensarlo en términos generales y también lo que se recauda en términos generales, porque el crecimiento del país también tiene que ver con el crecimiento de cada provincia. Así que me parece que hay que hacer las dos cosas. Hoy hay que acompañar la ley, pero el gobierno tiene que tener esta mesa trabajando y ojalá en poco tiempo exista un pacto fiscal. Yo creo que fue muy virtuoso el que nosotros firmamos con el presidente Macri en el 2017, un camino donde las provincias se comprometan también a reducir, por ejemplo, ingresos brutos y otros impuestos provinciales, y a su vez la nación ponga sobre la mesa cómo se va a seguir financiando obras de infraestructura, obras que hacen a la producción que son importantes para las provincias. La cuestión es que no todos están de acuerdo con lo que va a coparticiparse. El impuesto país no se quiere coparticipar y sí hay una merma de ingresos. ¿Están complicados los votos para aprobar? A ver qué es lo que saben ustedes a esta hora, porque esto es lo que nos están contando, que no tienen todos los votos. Sí, yo ya me tengo que ir para cumplir con lo que dice Silvia. Enseguida. Me tengo que ir ya, porque si no, no voy a llegar. ¿Cuándo vuelves? Pero 2 cosas que son importantes. Una, yo le recomiendo a todos que vean el discurso de la diputada Lospenato. Lo hice ayer yo. Porque fue un discurso excepcional para entender el problema que tuvimos y cómo ir hacia adelante. Y lo segundo es que el cierre
del debate en general de la ley fue muy bueno. Si uno veía ese Congreso completo, es decir, la Cámara de Diputados completa, y escuchaba a los diputados, parecía que habíamos recuperado la calidad institucional que tanto tiempo nos ha faltado. Así que, como estamos todo el día con malas noticias, veamos por lo menos alguna cosa que está funcionando, que el Congreso. El Congreso está funcionando. Gracias, Ricardo, por haber venido. Sigo hablando con Silvia y te espero la semana que viene. Porque ya voy para allá, yo creo que Silvia, es muy no cortito esto, ¿eh? Fue muy cortito esto. Bueno, pero que no puedo todo el tiempo. No se puede, lo necesitamos más. Silvia, ¿cómo están los votos hasta ahora? Bueno, esta discusión sobre el impuesto país que está sucediendo tiene una posición clara del gobierno que nosotros compartimos como bloque del PRO. Nosotros creemos que el impuesto país es un pésimo impuesto. Realmente es probablemente uno de los peores impuestos, lo creó Alberto Fernández, pero es un impuesto que está atado a algo que todos queremos que no suceda más en la Argentina, que es a tener múltiples tipos de cambio. En el momento en que la Argentina tenga unificación cambiaria, el impuesto país deja de tener sentido. Es un impuesto que vence en diciembre de este año, con lo cual volver coparticipable, un impuesto que tiene fecha en la que debería vencer, es como decir que este impuesto se va a seguir prorrogando eternamente y esto nosotros creemos que es muy malo para la Argentina. Ahora, me parece que a raíz de la discusión del impuesto país hay otras alternativas que pueden ser mucho más viables, que tienen que ver con el financiamiento, que efectivamente para obras de infraestructura y otras cosas necesitan las provincias. Espero que el gobierno pueda acordar con los gobernadores sin tocar el impuesto país, sin cristalizar un mal impuesto que pagamos todos los argentinos, y a su vez acercando una solución que tenga una mirada federal y de crecimiento que creo que también debe tener. En este momento eso está, esas conversaciones están sucediendo, así que no es que no te lo quiero decir, María Laura, no sé cómo termina esto porque todavía están discutiendo este punto. Porque por supuesto no están todos de acuerdo y lo hemos conversado, lo sabemos con Maxi y lo sabemos todos aquí en la mesa en el tema de las privatizaciones, no solamente en relación a las facultades delegadas, al impuesto país, al permiso para contraer deuda también, Willy, también es muy discutible. O refinanciarla, reestructurarla, etcétera, etcétera. O sea, le está dando esta delegación el Congreso. Está dentro de las facultades extraordinarias y es parte de lo que traba también la negociación. Esto de que pueda el presidente, Silvia, contraer deuda lo que quiera y cuando quiera, que estábamos hablando con Willy. Sí, en realidad eso no es lo que dice el artículo, no hay una delegación a contraer cualquier tipo de deuda. Lo que hay es una modificación a cómo se puede renegociar las deudas. Esto es un viejo artículo de la Ley de Administración Financiera, realmente un muy viejo artículo, es preconstitución de 1994, la Ley de Administración Financiera, y lo que se está intentando es cambiar esa redacción para ayornarla y hacer algo que sea más compatible con las condiciones reales de mercado, que tal como está la redacción, es difícil, digamos, de cumplir. Y lo que ha pasado es que varias veces esto se ha judicializado y entonces ahí hay un criterio de la justicia sobre 2 de 3 condiciones que tienen que cumplir, que tampoco están puestas así en la ley. Así que no es que eso es una autorización. La parte de deuda tiene 2 artículos importantes. Esta, la modificación del 65, que es sobre renegociación de deuda, y después sobre la autorización, que también tiene que ver con cambiar un artículo que incorporó Guzmán hace poquitos años, cuando él fue ministro de Economía, que tenía que ver con la proporción entre deuda en pesos y deuda en dólares. Una intención que quedó en la ley, pero que la verdad es que después finalmente no se reglamentó y que tenía también un componente bastante ideológico, pensando que por ahí la deuda en pesos es mejor que la deuda en dólares. En realidad la deuda es toda mala, ¿no? En general la Argentina, lo que deberíamos hacer es tratar de no seguir endeudándonos y en todo caso sí refinanciar cuando haya mejores condiciones de mercado e ir achecando esa deuda, pero para achicar esa deuda necesitamos primero resolver el corazón de esta ley y creo de la propuesta del presidente Milei, que es el déficit fiscal. Así que en este juego entre déficit fiscal, deuda, inflación, es que tiene que estar el plan económico del gobierno.
estas son algunas herramientas, no son las más importantes probablemente se aprueben cuando haya este pacto fiscal con las provincias, este consenso fiscal y cuando se trate el paquete que hoy no está en la ley, ¿no? Que ese sí habla de más recaudación, más impuestos, vuelve o no el impuesto a la ganancia, se coparticipa o no el impuesto al cheque, todas esas discusiones han quedado para más adelante. A ver, me interesa la intervención de Willy Laborda porque lo que pasa en el Congreso va a pegar en los mercados directamente, dice Willy. Sí, sí, correctamente. De hecho, el mercado de cambios opera en línea directa con la información que va trascendiendo de la Cámara de Diputados. Ahora bien, Silvia, yo quería preguntarte por el FGS, ¿no? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que el kirchnerismo lo defiende y lo ha maltratado al mismo tiempo, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, llenándolo de papelitos del Estado. ¿Cuál es la intención detrás de las modificaciones? Porque esto también le interesa a los jubilados. ¿Qué hay detrás de la reforma al FGS? Bueno, lo primero que hay que decir es que el FGS se ha utilizado para financiar al Estado. No Exacto. tuvo nada que ver con mejorar o recomponer la situación de los jubilados, para nada. Solamente se ha utilizado para financiar al Estado. De las propuestas que había traído el gobierno, que eran básicamente dos. Una, digamos, la posibilidad de hacerse con el paquete accionario del FGS y la otra, la posibilidad de consolidar deuda entre el Tesoro y el FGS. El acuerdo está en la consolidación de la deuda, no en la facultad para disponer de las acciones. Así que esto es lo que quedó en el dictamen hasta la última sesión, ¿no? Donde quedó en pie la posibilidad de consolidar deuda, que eso es básicamente un tema registrable, porque al FGS el kirchnerismo lo inundó, lo reventó a títulos públicos, y lo que hace esto es mejorar el perfil de la deuda, porque lo que tiene contabilizado como deuda de un lado y como acreencia del otro, digamos, lo netea. Y por el otro lado, la discusión sobre las acciones, donde ahí sí, digamos, nosotros tenemos la posición de que solamente puedan tener el destino el propio ANSES, ¿no? Y no cualquier otro destino. Sobre eso no hubo acuerdo, con lo cual eso no se está modificando, por lo menos hasta la versión de la semana pasada. Como sabemos, en la discusión en particular podrían surgir otras alternativas. Silvia, vos sabés que entiendo que hoy no se va a discutir, pero que estás muy al tanto vos de lo que está pasando. Nos escriben todo el tiempo los jubilados, tratando de ver si en algún momento esto se puede revertir y lo antes posible. No hace falta describir lo mal que están, todo lo que han perdido, todo lo que le quitó a este gobierno, porque el gobierno anterior les dio una movilidad jubilatoria, el tiempo que están en el limbo y cómo hacen para vivir con unos bonos miserables que les dan cada mes. ¿En qué momento llega a esta discusión de diputados? ¿En qué momento se va de jubilados? ¿En qué momento se van a ocupar de los jubilados, crees vos? Bueno, nosotros quisiéramos que fuera ahora en esta ley y que fuera lo antes posible. Y eso lo hemos dicho al gobierno. Si el gobierno decidió sacarlo de acá, no pueden pasar muchos días, o sea, no pueden pasar más de 2, 3 semanas en que esto efectivamente vuelva y tenga una resolución, porque cada semana que pasa es mucha incertidumbre y una fórmula que perjudica a los jubilados, que es la fórmula de Alberto Fernández. No tiene la culpa el presidente Milei, pero ahora está gobernando él y le toca resolverlo, como cuando uno asume el gobierno, no tiene responsabilidad por lo que pasó, pero te toca resolverlo. Y lo que nosotros le hemos dicho, y en esto sí hubo un acuerdo general, nosotros aquí nos mantuvimos muy firmes como PRO, es que no estábamos de acuerdo con hacer una delegación en esta materia y que se recompusiera en la medida que el gobierno fuera decidiendo cómo recomponer. Nosotros queremos que haya una fórmula, que sea una fórmula que reconozca la inflación. En contexto inflacionario como el nuestro, los jubilados no pueden seguir perdiendo y creemos que por ahí no hay más ajuste que hacer. Nosotros estamos de acuerdo con ir al equilibrio fiscal, estamos de acuerdo con que se ajuste un montón de cosas del gasto público, pero no puede ser más con los jubilados. A los jubilados ya los ajustó y demás el kirchnerismo. Nosotros no estamos para seguir acompañando un ajuste a jubilados, por eso estamos conversando todos los días, seguimos conversando con el gobierno para encontrar una fórmula que les reconozca la inflación a los jubilados, que
lo antes posible dejen de perder con la fórmula vieja, pero además nosotros queremos que sea para todos. En la propuesta del gobierno venía nuevamente esta cosa de priorizar a los que menos ganan. Y la verdad es que la pirámide ya se ha achatado demasiado. Los que ganan apenitas arriba de la mínima han perdido desproporcionadamente más que el resto y nosotros creemos que esa injusticia no se puede repetir. La fórmula, los aumentos, los bonos tienen que ser para todos los jubilados por igual. Bueno, a ver, tenemos muchos temas para hablar acá y también tendríamos muchos temas para hablar con Silvia, pero no nos quiere contar cómo vienen los votos, no lo sabe, dice que no lo sabe, voy a creerlo. Seguramente hay algún tipo de acercamiento. A ver, cuando dijimos seguramente hay algún tipo de acercamiento, Miguel, resulta que fue un despelote, se armó un despelote enorme, o sea que no lo podemos asegurar, qué es lo que puede pasar. Siempre la incertidumbre. Siempre incertidumbre. Entiendo que también el bloque de Pichetto, y ya que estamos lo compartimos con Silvia que lo sabe, el bloque de Pichetto, López Murphy, Massot, también está a favor de las facultades delegadas, ¿verdad? Exactamente, pero no todos, ¿no? Hay gente de ahí del ARI que está absolutamente en contra. Hay gente que dentro de ese mismo bloque que ha hecho campaña por Sergio Massa y también ha votado en contra en las últimas elecciones. Ahí hay una diferencia todavía, si uno ve la votación en general, de 35 votos, ¿no? Digo, por la hora, en favor del oficialismo. Digo, un bloque entero debería perder en la negociación para que se den vuelta en algunos puntos, o la mitad de cada uno de los bloques, en el caso de la UCR y el de Pichetto, si fueran divididos. O sea que en la UCR también hay diferencias. Se lo vamos contando a Silvia también. En la UCR se vieron diferencias, digo, claramente. Claro, pero digo en relación a la primera cuestión que se va a debatir hoy, a las facultades delegadas. Entiendo. Hay ahí un montón de gente, insisto, en el bloque sobre todo de Pichetto, en el que está en contra. Ese es el gran punto. Si se puede ampliar esa base, y obviamente traslado también la pregunta, no sé si la tenemos todavía ahí sí, a Silvia, está ahí con nosotros. para que nos diga, digo, ella sabe un poco cómo viene la negociación. Entiendo también que por otro lado, que el PRO va a votar cerradamente a favor. Sí, nosotros claramente vamos a votar a favor porque nosotros creemos que los cambios que había que hacer en esta materia ya se hicieron. Se redujeron a 6 las emergencias, o sea, son las emergencias mínimas que nadie desconoce que tiene la Argentina. Se precisaron las bases de la delegación, que es muy importante, no son delegaciones indeterminadas, tienen bases muy precisas. Yo trabajé mucho en esas redacciones. Y se limitaron las facultades, tampoco son, digamos, facultades excesivas, creemos que son las facultades justas, así que nosotros vamos a acompañar decididamente ese artículo y creemos que a esta hora yo te diría, creo que están los votos para que salga. Ay, mirá es vos. cierto que este textual hay lo voy a poner. radicales que por ahí podrían... Lo voy a poner, no sé cuánto dura. A esta hora porque... están los votos, dice Silvia Lospenato. Hiciste bajar el dólar. Para delegadas, ¿no? Porque la ley está para larga. las facultades delegadas larga, que son muy discutibles, muy discutibles. Recién lo hablábamos con López Murphy antes de conectarte con vos. Son muy discutibles, tenemos que tener lograr también, un país donde no sean necesarias. También es cierto, María Laura, que creo que es sí, también es la primera vez en 20 años donde se discuten. Son muy discutibles, no hay duda, ¿eh? A mí no me gustan en general. Pero hace 20 años que nadie discute las delegaciones en la Argentina. Es cierto. Eso es una verdad. Nadie las discutió por 20 años, ¿no? Y ahora de repente a 50 días de un nuevo gobierno, en plena crisis, el kirchnerismo se rasga las vestiduras y han recuperado un libro que tenían en la biblioteca y no consultaban a menudo, que es la Constitución Nacional. Ahora he visto hasta kirchneristas con la Constitución Nacional sobre las bancas, cosa que me ha sorprendido gratamente muchísimo. Vos estás haciendo mucho, te estoy escuchando muy seguido haciendo hincapié en eso, en que ni la tenían a mano la Constitución, y es un poco cierto. La cuestión es que las facultades delegadas no deberían existir, debería haber otro país y un funcionamiento distinto. Ahora parece que están los votos, eso dijo Maxi, que quede claro, dijo muy claramente, y es un textual del momento: estarían los votos para aprobar las facultades delegadas. Es el tema del momento. Vos tenés un convencimiento absoluto, así como muchos de los diputados, creo que todos los diputados del PRO, ¿verdad? Sí. En el PRO votamos los 37 a favor de las facultades delegadas. Y bueno, y en realidad lo que yo te digo es porque he hablado con algunos diputados de la UCR que dicen que, si bien es cierto que no todos, pero que la mayoría estaría acompañando las facultades delegadas.
Sabemos que la coalición cívica no va a acompañar, también sabemos que Pichetto y un grupo dentro de ese bloque va a acompañar las facultades delegadas, así que no digo que vaya a ser un artículo holgado, pero efectivamente yo tengo la sensación de que ese artículo puede pasar y ojalá que pase, porque definitivamente negar que en la Argentina hay emergencias en muchas materias, ¿no? Pero sobre todo que hay emergencia económica, me parece que es un contrasentido. Y yo te voy a repetir esto, María Laura, hasta el 10 de diciembre había 9 emergencias en la Argentina. Parece que el 11 de diciembre, porque ganó otro gobierno, desaparecieron todas las emergencias. Ese es el planteo hipócrita del kirchnerismo y eso es donde creo que no tenemos que engancharnos. Y ojo, lo digo reconociendo a partidos ultra republicanos como la coalición cívica que nunca en su historia votaron delegaciones y que yo les respeto que mantengan esa coherencia. Pero el resto que le han votado delegaciones a Menem, a Duhalde, a Cristina, a Néstor, a Alberto, ahora se rasguen las vestiduras, eso es intolerable. Por un país sin emergencia y sin delegaciones, esto es lo que sería un país normal, esto es lo interesante que se esté discutiendo en este momento. Willy, mientras tanto, me dice, si te interesa el dato, que el dólar está bajando, Willy. Sí, ligeramente está. ¿Es por lo que dijo Silvia? No, pero seguramente si el dato se confirma, seguramente va a bajar. Está operándose el dólar libre 1130, el contado con liqui 1255 y el dólar MEP 1195. Así que todo el mercado a la expectativa de que se confirme lo que dijo recién Silvia. El mercado está a la expectativa, ¿por qué, Willy? ¿Por qué? Porque necesita saber que nos vamos normalizando. Yo creo que ¿Cuál es el espíritu del mercado? ¿Qué hay detrás de la suba de la baja, de la suba de los bonos, de la baja del dólar? Básicamente es que el gobierno avanza con reformas que son de libre mercado, para normalizar la economía con este paquete de leyes, aún habiendo quedado bastante en el camino, pero de todas maneras los artículos como el que mencionamos del FGS, como el que mencionaba también Silvia de todo lo que es privatizaciones, todo lo que es facultades delegadas, etcétera, etcétera, avalan, si querés, un proceso de reformas que va encaminado. Necesitamos como nunca un Congreso muy activo, como está ahora Silvia, vigilante, detallista, que no se le escape nada. Tenemos grandes diputados, muy interesantes diputados esta vez. No sé cómo lo ves vos, me parece que de verdad, ojalá el Congreso vuelva a tener el lugar que tiene que tener. Sí, creo que... Mira, María Laura, yo decía, una cosa es darle las herramientas y otra cosa es no hacer nada, ¿no? Y no cumplir con nuestra función. Nuestra función tiene que cumplirse el doble. Cuando uno le da la confianza a alguien para hacer una cosa, tiene que controlar. Y nosotros vamos a ser muy estrictos en ese control. Y yo se los decía el otro día al gobierno, yo quiero que al gobierno le vaya bien, quiero terminar con este estado hiperregulado y de capitalismo de amigos, pero eso no es cambiando los amigos, ¿eh? Entonces vamos a ser muy vigilantes en este sentido, vigilar, controlar, hacer cumplir el rol que tiene que tener este Congreso para que los objetivos se cumplan y no haya desvío, no haya cosas turbias que nos saquen del lugar hacia donde queremos ir, porque los argentinos no soportan más estas cosas. No hay más margen para hacer las cosas mal en la Argentina. Así que les damos las herramientas, pero después los vamos a controlar. Gracias, Silvia, por este rato. Tenés que ir ya seguramente a sentarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Me quedé pensando en todo lo que hablamos y todo lo que dijimos y me interesa muchísimo hablarlo con Miguel Viñaski. Tenemos la suerte de tenerlo acá. Estamos con la esperanza de tener...